Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable, elemento que lleva tras mí las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, un sazón de la elocuencia. Este era Ramón Gómez de la Serna dando un discurso loco en el Retiro de Madrid en los años 20. Pero, ¿quiénes eran esta generación de veinteañeros que formaron la edad de plata de la literatura española? Ya nos hemos acercado a las vanguardias literarias del primer tercio del siglo XX, precisamente cuando irrumpen nuestros protagonistas, pues todos nacen entre finales del XIX y la primera década del siglo XX. El grupo más destacable lo forman, entre otros, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champursin, Concha Méndez, Federico García Lorca, por supuesto Luis Cernuda, que lo veremos, Rafael Alberti y Manuel Alto Laguirre. A las mujeres del grupo se las conoce como las sin sombrero, por un documental de 2015 del mismo nombre, a raíz de que en un acto de rebeldía se quitaran el sombrero en la Puerta del Sol de Madrid, lo que provocó que fueran agredidas verbal y físicamente porque nos estaban congestionando las ideas, dijo una de ellas, Maruja Mayo. Del carácter pionero del gesto dio cuenta Ramón Gómez de la Serna precisamente en 1932 cuando afirmó que el sinsombrerismo es el final de una época, como lo fue de otra, quitarse las pelucas blancas. Ahora bien, ¿qué los une? En línea con el afán renovador vanguardista europeo, colaboran en muchos proyectos editoriales compartidos, como la revista Litoral o Revista de Occidente. Además, tienen una gran formación universitaria y pasaron por la madrileña Residencia de Estudiantes, núcleo de la cultura de la época, donde celebraban múltiples actos relacionados con el cine, las artes plásticas. En tercer lugar, muchos de ellos se reúnen en Sevilla para reivindicar al poeta barroco Luis de Góngora en los actos de celebración del tricentenario de su muerte en 1927 precisamente, de ahí el nombre del grupo. Fijaos cómo casan las vanguardias con una tradición como la barroca española. En concreto, admiraban de él el uso de la metáfora. Aunque, un momento, vamos a distinguir metáfora, imagen y símbolo, que esto te va a servir para la poesía contemporánea hasta final de curso, y ojalá más tiempo. La metáfora, algo que admiraban de Góngora, es una comparación a la que eliminamos un término a expensas de que el lector lo adivine. Por ejemplo, Lorca, en vez de decir viene tocando su pandereta, que es como una de pergamino, prefiere decir viene tocando su luna de pergamino. Como en esta imagen, podemos decir el CD parece la clara del huevo, pero en realidad no vemos la clara. Por su parte, la imagen poética no pretende transmitir sentimientos, sino mostrar su belleza, su simetría. Es el recurso más propio de la etapa deshumanizada. Así como cuando Manuel Alto Laguirre escribe, plasmando puro esplendor geométrico. Las barcas de dos en dos, como sandalias del viento puestas a secar al sol. Yo y mi cuerpo, ángulo recto. Yo y mi cuerpo, libro abierto. Es igual que estos azulejos portugueses, solamente tratan de transmitir su simetría, su belleza. Por último, el símbolo, mediante la connotación, busca sugerir un sentimiento. Las palabras no solo denotan, es decir, significan lo que dice el diccionario, sino lo que connotan, esto es, lo que sugieren, algo propio de la rehumanización del surrealismo, como cuando Lorca escribe en Poeta en Nueva York. El niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. Quiere sugerir el desamparo en el que se ven las víctimas de la desigualdad de la gran urbe ante la indiferencia de todo el mundo, como el niño del que se habla, como este bosque, que lo podemos describir en términos botánicos, pero por supuestísimo que a nosotros nos sugiere misterio, tal vez miedo. En su primera etapa,
Siguiendo a Ortega y Gasset y su idea de deshumanización, que ya vimos al tratar las vanguardias, rechazan el exceso de sentimentalismo y buscan un sentimiento refrenado por la inteligencia. Por eso no reniegan de la tradición literaria, como el romancero, y además acogen las vanguardias. Eso hace que todos quieran renovar la poesía, pero cada uno con su propio estilo. Por eso, formalmente aparecen poemas con una métrica tradicional o modernos versos libres con temas antiguos, como Marinero en Tierra de Rafael Alberti, con otros modernos, como Hélice de Juan Larrea. Y como hemos dicho, un buen empleo de la metáfora y de la imagen poética. La siguiente etapa fue la rehumanización que supuso el surrealismo. Aquí ese movimiento se conoció pronto. Sus fundadores franceses, Breton y Aragón, contactaron con poetas españoles en Barcelona y Madrid. Sin embargo, el surrealismo español no fue tan extremo como el francés en su automatismo psíquico, pero sí supuso el uso del símbolo connotativo, como vimos, como lo demuestran obras como Sobre los Ángeles, de Rafael Alberti, o Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, donde lo importante no era escribir sin sentido, sino sugerir emociones como la desesperanza con la que se encontró Lorca en la Nueva York después del crack del 29. La última etapa como generación comienza en torno a 1927. De ahí a la Guerra Civil comienza a notarse un avance en esa rehumanización, un paso del yo al nosotros, es decir, a una honda preocupación por los problemas de las personas, tanto individuales, el amor, el deseo de plenitud, las frustraciones, como colectivos, como las inquietudes sociales, el torno a la igualdad social, la de género o la racial. En esta última línea social nace en 1935 la revista Caballo Verde para la Poesía, de Pablo Neruda, donde aparece el manifiesto por una poesía sin pureza, que recoge cómo la política había ocupado el espacio poético, acorde con el ambiente prebélico que se vivía, sobre todo con autores como Rafael Alberti o Concha Méndez. Después de la guerra, el grupo se dispersa. Unos han sido asesinados, como Lorca, otros se exilian, como Luis Cernuda o Rosa Chacel, y otros se quedan en una especie de exilio interior, como Vicente Aleixandre, que hacen poesía existencial, o triunfalista, como el primer Luis Rosales. Muchos seguirán escribiendo, pero no ya como una generación.